Hay relatos que se quedan grabados en la mente, no porque alguien nos lo contó, sino porque fuimos nosotros quienes lo vivimos. Experiencias que desafían la lógica y aunque las compartamos con otros, nadie nos cree. Hoy conocerás dos historias reales que marcaron profundamente a quienes lo vivieron. ¿Serán simples sueños o realidad? Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar quizás te haga dudar de lo que pasa mientras duermes. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. La gente no cree esta historia, a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirmaron lo que vivimos. Cuando yo era una niña de 5 o 6 años, vivíamos en una bodega detrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros de largo por 5 de ancho. Tenía techo de lámina y para que no pasáramos frío, mi papá mandó a colocar un plafón en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 de la madrugada, según la hora que marcaba la videocasetera, cuando empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres. Nos mantuvimos en silencio e inmóviles. En mi caso, tratando de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. El sonido era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozándola con un palo. Se escuchaba como iba y venía de extremo a extremo de la bodega. Lo extraño era que el plafón solo cubría una pequeña sección, la parte que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: «Papi, ¿oyes eso?». Mi papá me mandó a guardar silencio, mientras que mi mamá de pronto jaló aire como si hubiera estado horas aguantando la respiración. En ese instante, el ruido se detuvo. Mi papá se levantó de inmediato, encendió la luz y miró a mi mamá, una mujer de piel morena que en ese momento tenía el rostro más pálido que nunca, con las venas marcadas. Ella nos dijo que se le subió el muerto y que no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá tomó una lámpara y salió al patio a revisar. Pensó que quizás era un gato o una rata con algo atorado en la cola, corriendo por el techo. Pero desde afuera nos gritó: «¡No hay nada!». En ese momento, el ruido comenzó otra vez. Todos lo escuchábamos claramente. Yo volteé a ver a mi mamá, pero ella estaba acostada con los ojos abiertos y sin parpadear, como en un trance. No respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo, pero estaba completamente vacío. Ni un animal, ni un objeto que el viento pudiera estar moviendo. Cuando regresó, me encontró muy asustada, intentando que mi mamá me respondiera. Entonces se hincó junto a la cama y comenzó a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me uní a él con la única oración que me sabía a esa edad: el ángel de mi guarda. En ese instante, el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada, con un rostro de terror que me asustó aún más que aquel sonido. Vimos la hora nuevamente y eran las 2:17 de la madrugada, según la videocasetera.
En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad. Aunque de algunos años más siguieron ocurriendo cosas extrañas. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, quienes aseguraban que seguramente no habíamos buscado bien, que quizá era alguien intentando entrar a robar, o que simplemente estábamos alucinando por la hora. Que la gente no te crea es muy común, tal vez porque a algunos les cuesta creer que esto existe, que puede suceder. Pero bueno, comunidad, ustedes saben que algunos hemos vivido alguna experiencia muy extraña y que no buscamos una respuesta lógica. Pero no hemos terminado con este video. Vamos con la siguiente historia. En 2019 tuve un sueño muy extraño. Me encontraba en una habitación que se me hacía familiar, aunque en realidad no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban, pero en lugar de dejar marcas comunes como rasguños, abrían una especie de vacío oscuro. En ese momento, dentro del sueño, lo único que podía repetir en mi mente era: no tengas miedo, no te pierdas, no te tropieces. Momentos después, sentí que despertaba pero no podía moverme. Ya había experimentado parálisis del sueño en otras ocasiones, pero aquella vez era diferente. No se sentía igual y nada ocurría de la misma manera. Fue entonces cuando comenzó lo más aterrador. Acostado, percibí la presencia de dos sombras en mi habitación. Eran enormes y transmitían una fuerza indescriptible. Al principio no podía verlas con claridad, hasta que de manera extraña sentí como mi espíritu o mi alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude verme a mí mismo acostado y dormido. Esa parte que había salido de mí intentaba moverse por voluntad propia, pero no podía. Sentía como una de las sombras, con forma humana, me controlaba como si fuera una marioneta. No me dejaba levantar la cabeza, pero lo poco que alcanzaba a ver del suelo me confirmaba que estaba en mi habitación, tal como lo había dejado antes de dormir. El miedo me invadió aún más. La sombra finalmente me permitió alzar un poco la cabeza y entonces noté su estatura. Era altísima, cerca de 2 metros. A su lado distinguía la otra figura, una sombra con apariencia de hiena que parecía obedecerle. De repente sentí como esa parte de mí comenzaba a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo en el momento en que volvía, la hiena entraba también. Al despertar por la mañana, pensé que todo había sido un simple sueño, así que le ignoré y no le conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano sobre sueños extraños, decidí contarle lo que me había pasado, lo que me hizo cuestionarme si realmente había sido un sueño. Fue lo que me dijo después. Esa misma noche, él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Se lo comentamos a mis papás y lo que nos contaron fue aún más inquietante. Mi papá también había soñado con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y mi mamá soñó con un animal completamente negro, con forma de león, que intentaba morderme. Los dos tuvieron esos sueños la misma noche en que nos ocurrió a nosotros. Hasta la fecha, no sabemos a qué se debió aquel suceso tan extraño. Mis papás
que son cristianos piensan que fueron manifestaciones. Por suerte, nunca más nos ha vuelto a pasar algo similar. Comunidad, lo inquietante de estas historias es que no se tratan de simples relatos inventados, sino de experiencias que dejaron huellas reales, ruidos imposibles de explicar, sombras que parecen tener voluntad propia y sueños que, más que sueños, fueron advertencias. Quizá nunca sepamos qué fue lo que realmente ocurrió, pero lo cierto es que quienes lo vivieron nunca volvieron a dormir igual. Y si llegaste hasta este punto del video, déjame en los comentarios un emoji de un ojo para saber que estuviste conmigo hasta el final. Si tú o alguien que conoces ha vivido un momento paranormal, compártelo conmigo en mis redes sociales. Podría aparecer en un próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que te muestran que nunca estás solo y menos de noche.